Bueno, ¿cómo andan? Acá para el segundo video para Camino y Forja. Bueno, en el video anterior habíamos hablado de lo que es la crítica en la sección de filosofía para los que no la vieron. Y ahora toca lo que es la teología. Voy a dar una pequeña introducción de lo que es y después lo que desencadena de eso, que sería la apologética. Bueno, para definir la teología tenemos que diferenciarlo de lo que es la filosofía. Em, la filosofía parte de la razón, ¿no? Eso igual hay otros factores que influyen que después lo vamos a ir viendo. Y la teología parte de la fe, entonces, o de una revelación, digamos. El tema es que después vamos a ver las diferentes partes que se pueden dar en lo que es la teología. Em, eh, por ejemplo, en las tres religiones monoteístas más importantes, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, allí se dice que hay una revelación a través de los años histórica, ¿no? De las escrituras y todo eso, de lo que es donde se puede armar un estudio, ¿no? De Teo, ¿no? Dios. Pero también no tiene que ser específicamente una revelación, sino que uno cuando empieza a filosofar, ¿no? O cuando empieza a hacer metafísica, em, ahí es cuando empiezan a dividirse las secciones, ¿no? En que sería, bueno, están las personas que directamente no creen en Dios, que son agnósticas, que esas no incluyen acá, pero después se puede dividir entre lo que es el deísmo, el teísmo, y bueno, después ya lo que ya sería dentro de la religión. El deísmo es como un Dios frío que no tiene nada que ver con nosotros, que bueno, creó el mundo, que y ya está, nada más, no tiene nada que ver con nosotros. Es un dios frío. Después está lo que es el panteísmo, que el panteísmo es una especie de deísmo. El panteísmo lo que plantea es que la energía, el cielo, todo es Dios. Nosotros también somos parte de Dios, eso es lo que plantea. Que tuvo muchas controversias en esa época porque, bueno, em, en ese momento, cuando estaba el cristianismo y esas cosas, prácticamente era como una herejía decir eso porque estamos diciendo que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Aunque después con el tiempo se le dieron algunas refutaciones bastante sólidas con lo que es el panteísmo, que bueno, ya las iremos viendo. Después está el teísmo, que el teísmo se puede diferenciar en creer en un Dios personal, no necesariamente en una religión, y lo que es en un Dios en la religión, es decir, hay personas que pueden creer en un Dios providente, bueno, bondadoso, pero no tiene nada que ver con Yahvé, con Jesucristo, con Alá, no tiene nada que ver con eso. Y después está así el teísmo, digamos que entra en el lado de religión, ¿no? Es decir, eh, bueno, lo que nombré antes. Así que eso en una primera parte como para empezar a diferenciar lo que sería la teología. Después, en la teología podemos encontrarnos con esto que va a ser también una sección de la página, que es la apologética. La apologética, que es la defensa de la fe, es decir, la defensa racional de la fe. Entonces, eso nos permite a nosotros defendernos ante los ataques que nos dicen. Por ejemplo, cuando se cree que no se puede pensar y creer al mismo tiempo, con los que te dicen, no, los cristianos no piensan, la fe te deja pensar menos cuando cuántos premios Nobel hay creyentes, pero bueno. En, es decir, yo me crucé con mucha gente así, en la introducción de la cuenta lo hice, me di cuenta que sí tenía respuestas y lo fui investigando, leyendo, y bueno, acá decidí hacer un espacio para la apologética, ¿no? Uno de los primeros que intentó conciliar la fe y la razón fue San Agustín en el año 300 algo, y después uno de los grandes figuras destacadas también en el cristianismo es Santo Tomás de Aquino. Él hizo la Suma Teológica, es una de sus obras magnas, y ahí habla entre la conciliación de la fe y la razón. Es un tratado de teología igual, pero es muy interesante porque tiene mucho, todo lo hace a través de la filosofía, en base a la filosofía de Aristóteles. Por eso, para entender a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, hay que tener una buena base de Aristóteles porque si no se vuelve un poco complicado. Y, y bueno, también para aprender las razones del por qué queremos defender nuestra fe, ¿no?
es un poco en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 se habla de, él habla y dice, estén siempre preparados para defenderse y dar razones de su esperanza, es decir, lo que vieron, lo que oyeron de Jesucristo, por ejemplo, en este caso. Y es una obligación, yo desde mi vista, desde mi perspectiva, aprender apologética porque muchas veces hay muchas personas que pierden la fe, en, que bueno, hay que ver también cómo estará la fe en ese momento, pero que pierden la fe simplemente porque no encuentran argumentos o porque le mienten, porque se creen todo lo que dicen y está bueno siempre abordar esto desde un punto de vista, bueno, voy a investigar, voy a leer, hay 1 millón de argumentos, en el año 1200 ya había argumentos para considerar la fe la razón, que bueno, la vamos a ir explicando en este espacio. Así que, bueno, yo igualmente lo más pronto posible haré un video de esto explicando algunos argumentos, algunos apologistas. Así que, bueno, acá en breve el video de hoy. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Un abrazo.